Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gisela Abad. Soy estudiante de la Universidad Católica de Cuenca y estoy siguiendo la carrera de Psicología Clínica. Y en este momento les voy a hablar acerca de lo que es violencia, abuso y maltrato. El término violencia nos hace referencia a todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, ya sea menospreciando sus aptitudes, menospreciando a la persona, menospreciando sus habilidades. Por lo general, se practica sobre las personas más vulnerables, que en el caso son mujeres, ancianos, personas con capacidades diferentes y niños. Dentro de los tipos de violencia tenemos lo que es la violencia familiar, la violencia laboral, violencia psicológica, violencia feminicida y la violencia sexual. Dentro de la violencia familiar se da por un miembro de la familia, dentro del núcleo familiar, ya sea a través de hermanos, primos, papás, mamás. En la violencia laboral es todo acto que se da en una institución, ya sea de forma verbal o no verbal. En la forma verbal, haciendo menosprecio a esa persona, diciéndole que no sirve de nada, faltando a su integridad, y en lo no verbal puede ser despidos injustos, no pagando las remuneraciones correctas o no valorando las habilidades que hace esa persona dentro de ese ámbito. En la violencia psicológica tenemos todo tipo de acción que no implica golpes, pero sí implica actos que impiden a la persona sobresalir, menosprecia sus habilidades o no honra su integridad como mujer o como hombre. En la violencia feminicida, esto es cuando se habla mucho de los femicidios, es decir, la violencia hacia la mujer. En la violencia sexual es toda acción que somete al cuerpo de la víctima a hacer cosas en contra de su voluntad. Dentro del abuso, nos da a entender que es una realización de algún tipo de daño que puede ser tanto físico, psicológico, emocional, sexual y psíquico. Dentro de los tipos de abuso tenemos tres, los cuales voy a explicar poco a poco: lo que es el abuso físico, lo que es el abuso emocional, lo que es el abuso sexual. Dentro del abuso físico tenemos lesiones, golpes, moretones, todo aquel acto que produzca malestar físico a la persona. En el abuso emocional, como anteriormente dije, no se refiere a actos que causan malestar físico, sino más bien psicológicos, es decir, hace que la persona se vuelva retraída, hace que la persona se menosprecie a sí mismo, hace que la persona no se valore a sí mismo, se sienta poca cosa, sienta que tiene que depender de otra persona para realizar ciertas actividades. En el abuso sexual es lo que llamamos todo acto que implica que una persona haga cosas que no quiere hacer. Por ejemplo, están las violaciones, son actos que hace que la persona a veces se implique en situaciones muy riesgosas y dañe su integridad moral. Dentro del maltrato infantil, por lo general hablamos de lo que es el abuso, maltrato, violencia a un infante. Se da de varias maneras, ya sea física, sexual, emocional. Los tipos de maltrato se da a través de la negligencia, a través del maltrato físico y el abuso sexual. Dentro del abuso
del abuso emocional, del abuso sexual, físico y de la negligencia, se habla de descuido a los infantes. La negligencia, por lo general, es es una facultad que sumerge a una falta de cuidados al infante e incumplimiento de una obligación, ya sea por parte de padres o cuidadores. En el maltrato físico tenemos lo que es toda lesión que se le produce al niño eh, a través de castigos severos que, que hace que el niño a lo mejor se ponga mal, hace que el niño se retraiga, golpes, moretones. Por lo general, los golpes y moretones se encuentran en partes que poco se evidencian. Muchas de las veces quemaduras, fracturas, piernas, brazos, cabeza. En el abuso sexual es toda acción que el agresor hace que el infante haga, que implica tocar sus órganos genitales o dañar su integridad emocional a través de situaciones demigrantes para el infante. En el abuso emocional es cuando esa persona hace que el niño se sienta indigno, que no se quiera, que se sienta sucio, que se sienta marginado, que se sienta una persona que no vale nada. Indicadores para medir la gravedad del maltrato. Tenemos lo que es la edad del niño, la vulnerabilidad del niño, el ocultamiento de situaciones agresivas, ausencia de una figura protectora y patología del agresor. En la edad del niño, por lo general, sufren más los niños sumamente pequeños, sufren lo que es mayor maltrato infantil. La vulnerabilidad del niño quiere decir que muchas de las veces los niños son demasiado pequeños o muchas de las veces tienen capacidades especiales, como las que no pueden hablar, no pueden oír, no pueden ver o no pueden caminar. El ocultamiento de la situación abusiva, es decir, el niño retrae todo tipo de contacto con alguna persona que lo quiera ayudar, es decir, porque se siente amenazada, no quiere decir quién le está lastimando, oculta al agresor. En la ausencia de una figura protectora, muchas de las veces se da este tipo de violencia a niños que se encuentran solos sin una figura protectora, es decir, sin sus papás cerca, es decir, muchas de las veces implica aquí lo que es la inmigración, y dejan a los niños con tíos, abuelos paternos o maternos. En la patología del agresor, decimos que cada tipo de agresor tiene problemas psicológicos, es decir, a lo mejor en el pasado tuvieron una vida así con maltratos, violencia y piensan que eso es algo normal, que puede hacerlo sentir a cualquier persona. Las características de un niño abusado. Tenemos lo que es en su apariencia, no es la adecuada, es decir, su aseo personal, no se alimenta bien, llega con ropa sucia o desgastada, tiene comportamientos fuera de lugar, es decir, tiene problemas en la escuela, en el colegio, pelea con sus compañeros, no le hace caso a la maestra, tiene bajo rendimiento escolar, se pelea con los compañeros a diario, se fuga de clases o muchas de las veces se evidencia algún tipo de adicción, ya sea alguna sustancia estupefaciente, el alcohol. En los cambios inusuales, a veces está triste, a veces feliz y de la nada muestra agresividad ante las personas, se encierra en su habitación, no quiere convivir en el medio social, se siente aislado, se siente no querido. Y muchas de las veces tienden a autolesionarse, es decir, hacerse daño a sí mismos.
En esta práctica se evidencia el cutting, que es una actividad en la cual la persona se corta brazos o piernas. ¿Cómo se trabaja en los casos de sospecha de maltrato? Como primer punto tenemos que es importante actuar de una manera rápida, eficaz, para no alertar a las personas involucradas, es decir, al agresor, para que no le dé tiempo de seguir callando al menor y no siga mintiendo. Se requiere del trabajo conjunto con los profesionales, es decir, con mucha confidencialidad y eficacia. Se puede trabajar indirectamente con juegos, dibujos y test proyectivos. Dentro de los test proyectivos puede ser el de la figura humana, el HTP o mi familia y yo. El uso de los llamados muñecos anatómicos. Estos muñecos anatómicos se caracterizan porque facilitan el relato infantil que el niño ha vivido. Miden aproximadamente 40 centímetros de largo y se le practica a niños menores de 6 años. Este tipo de test se le aplica en un lugar tranquilo donde se pueda evidenciar todo el relato que el niño está ejecutando. Dentro de los indicadores específicos y no específicos tenemos a los siguientes. En los específicos tenemos lo que son los indicadores físicos, es decir, las lesiones que presenta el menor, las automutilaciones, los comportamientos, las revelaciones de los hechos, es decir, lo que el niño está expresando, lo que el niño está diciendo, cómo fue, dónde fue, quién fue. Y los inespecíficos se trata de la negación, ya sea por parte de la víctima o de los agresores, o muchas de las veces por la familia misma. Por parte de la víctima, es decir, cuando se le pregunta a un niño que qué le pasó, que por qué llega con el brazo fracturado, o por qué viene moreteado, por qué viene violentado, trata de negar, es decir, recubre al agresor por medio de amenazas, ya que el agresor le dice que si dice algo, le va a ir mal a ella o a su familia. ¿Cómo se debe escuchar a la víctima en caso de que se produzca la revelación? El objetivo siempre será ayudarle y protegerle, darle a conocer principalmente que no se encuentra solo y que no se sienta desvalorizado, que él vale mucho. Buscar un lugar adecuado, es decir, darle su lugar, darle su espacio, darle tranquilidad, ya que se encuentra vulnerado, se encuentra con miedo. Respetar los tiempos del menor, es decir, en el momento de la intervención, muchas de las veces se va a dar que va a llorar, que no va a querer hablar, que se va a sentir intranquilo, con miedo, con temores, es decir, dar un espacio a cada emoción que se experimente en ese momento. Crear un contexto de ayuda, protección y escucha activa, es decir, estar atento a las revelaciones que en este caso el menor va a manifestar. Desculpabilizarlo. Esta es una idea irracional que el menor siempre va a tener en mente. Va a tener en mente que siempre él va a tener la culpa de todo, que él tiene la culpa de lo que le pasó y que él tiene la culpa de que su mamá o sus progenitores sufran a causa de lo que él hizo. Recoger posteriormente las palabras literales del menor o la menor. Evitar la presencia de otros menores o adultos, es decir, para que no intimiden al infante, para que no haya ningún tipo de confronto. Evitar interrupciones, es decir, en el momento de la intervención no se puede ejecutar alguna otra actividad, dejar al menor solo y eliminar miedos a posibles castigos. Es decir, esa es otra de las muchas ideas que el infante va a tener, que siempre va a decir que lo van a pegar, lo van a castigar por lo que ha hecho, que él es un niño malo, o que no lo van a querer, o que ya su mamá ya no lo va a consentir o le va a quitar cualquier tipo de privilegio. Mantener la neutralidad y no realizar juicios de valor ante el agresor. Una vez que el menor ya sienta el deseo
de decir quién fue su agresor, cómo fue y por qué lo hizo, por qué cree que lo hizo. Mantener la neutralidad, es decir, no levantar juicios que ofendan al agresor, es decir, como él es malo, porque te hizo eso, porque él es una mala persona, es un mal hombre, él no merece vivir, o cosas por el estilo. Cosas que no hagan que el niño se sienta mayormente culpable o que tenga algún tipo de rencor o culpabilidad o ideas de matar a esa persona, porque muchas de las veces se da ese tipo de casos. Otro caso muy importante es no volver a preguntar cosas que lastimen al menor, como por ejemplo quién fue o cómo fue o qué te hicieron, porque el menor en ese momento se encuentra en un estado sumamente difícil, que es probable que tienda a ocultar otra vez cierta información. Por eso es muy importante estar atento a todo lo que se esté diciendo en el momento de intervenir. Bueno, esa ha sido mi intervención acerca de lo que es el maltrato, violencia, maltrato y maltrato infantil, que nos da a entender que muchas de las veces las personas vulnerables, como ya antes las mencioné, que son los niños, mujeres y ancianos o personas con capacidades diferentes, sufren muchos casos de menospreciaciones, de abusos de autoridad, de lesiones, golpes, y que saber entender que este tipo de efectuaciones de gravedad no ayudan a una persona a superarse, sino más bien a caer en un estado deprimente, a un estado donde no puede superarse, a un estado donde este tipo de persona va a tener una idea de que no va a servir de nada, de que por cosas del pasado no va a volver a ser la misma. Existen más factores en los que una persona puede expresarse ante otra persona, ya sea por medio de hablar, actuar diferente, enseñar que sí se puede reaccionar de otra manera y no solo a través de insultos o amenazas o golpes.